Buenas noches, este es un nuevo video para la materia Programación 2020. En este video la idea es hacer un ejemplo representativo o explicativo de lo que sería una utilización sencilla de las estructuras. Como vemos o como venimos viendo hasta ahora, nosotros lo que hacíamos era guardar datos de un mismo tipo en una variable determinada, lo que serían variables escalares. Entonces en este caso, por ejemplo, tenemos int a, char b, float i. Ahora, lo que nos permite el lenguaje de programación, o si por ejemplo si nosotros queremos guardar varios datos del mismo tipo, podemos generar lo que sería un arreglo, por ejemplo int ar de 10. Y acá podemos guardar 10 tipos de datos del mismo, 10 datos del mismo tipo. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es una estructura, si queremos, superior, que nos permite asociar bajo un mismo nombre distintos tipos de datos. Por ejemplo, si nosotros queremos guardar un entero, un char, un arreglo y todo eso asociado a una estructura superior de datos, tenemos que recurrir a lo que serían las estructuras. La estructura lo que nos permite, por ejemplo, esta estructura structDatos, es almacenar diferentes tipos de datos. Por ejemplo, los datos de un cuadrado, de un círculo, de un cliente, diferentes tipos de datos que estén asociados al mismo objeto o mismo ítem, y almacenarlos todos referidos a un mismo nombre. Por ejemplo, en este caso definimos una estructura de datos y el nombre del elemento sería declarado, la variable declarada sería stru. Bueno, esto sería una pequeña introducción que seguramente ya han visto en la parte de la teoría, pero no quería dejar pasar esta pequeña introducción. Ahora lo vamos a ir al ejemplo en particular. En este caso lo que vamos a hacer es un programa que permite ingresar los datos de circunferencia utilizando para almacenar los parámetros de la misma estructuras. Bueno, en este caso lo primero que vamos a tener que hacer es definir las estructuras referidas a las circunferencias. Como tenemos circunferencia, básicamente lo que necesitamos guardar es el radio de la circunferencia y el punto o centro, vamos a decir, ¿no? Los datos x y del centro, la coordenada x y. Para hacer eso, lo que vamos a hacer, yo ya tengo definido un par de estructuras y vamos a generar las estructuras. Las estructuras tienen que estar definidas fuera del main, o sea, tienen que ser variables globales. Entonces, en este caso yo tengo struct punto, que en este caso punto es un punto o una estructura de tipo punto, que lo que va a guardar son dos tipos de variables flotantes, y lo que yo voy a tener que hacer o lo que voy a tener que hacer a continuación es generar una variable de este tipo. O sea, yo definí una variable tipo estructura punto, y ahora si yo quiero utilizar esta información voy a necesitar definir una variable de este tipo. Lo mismo aquí, yo generé la estructura círculo, que tiene almacenado el radio y además tiene almacenado un tipo de dato que es una estructura del tipo punto. Entonces, esta sería la estructura madre, digamos, y esta sería una estructura anidada o asociada a esta estructura. Bueno, entonces vamos a proceder a utilizar este tipo de datos. Vamos a poner int main. Si me ayuda, ahí está. Bueno, entonces en este caso lo primero que vamos a hacer es definir dos variables, en principio, del tipo círculo. Entonces tendríamos que decir struct círculo c1. Perdón, en lugar de decirle círculo, lo que vamos a hacer es lo siguiente: struct círculos, está bien, círculo c1 c2. Entonces acá tenemos dos variables que son c1 y c2, que van a contener toda la información de una circunferencia. ¿Y que van a tener adentro? Van a tener una estructura de tipo círculo, donde su dato principal va a ser el radio, y además va a tener asociado otra estructura que van a ser los datos o las coordenadas del
centro de la estructura, de la circunferencia, perdón. Entonces, una vez que tenemos definido los datos de o las dos variables de tipo estructura círculo, tendríamos que, para darle utilidad, cargar los valores dentro de cada una de ellas. En principio lo que vamos a hacer es definir cada una de las estructuras independientemente de otra, como si fueran las primeras variables escalares que nosotros utilizamos. Después les voy a demostrar una pequeña herramienta, o sea, cómo hacer lo que sería un arreglo de estructuras, que lo que nos va a permitir es utilizar, por ejemplo, si queremos hacer 200 estructuras del mismo tipo, simplemente generando el arreglo, nosotros luego con un índice podemos barrer todas las estructuras de ese tipo, editando los datos, agregando, quitando datos, ingresando datos, imprimiendo en pantalla, pero de una manera mucho más sencilla. En este caso tenemos que acceder a cada una de las variables, por ejemplo C1, C2, C3, independientemente, y de la otra forma podemos hacer un bucle, como hacemos con los arreglos. Bueno, en este caso yo ya tengo la plantilla de lo que sería la carga de los datos, y fíjense que para cargar los datos de estas estructuras tenemos bastante trabajo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos que cargar el radio de esta manera: C1 punto radio, que radio sería, bueno, un flotante que determina el radio. Ahora luego cargar el x1, o sea, sería el centro de la primera, la coordenada x del centro de la primera circunferencia. La cargamos de esta manera: C1, que sería esta estructura, punto centro, que sería una estructura de este tipo, punto x1, que sería el primer elemento de estructura de este tipo, que además está asociada a esta estructura. Lo mismo para el centro, la coordenada y1. Ahora, si queremos cargar los datos en la circunferencia o C2, que es otra estructura, tenemos que hacerlo de esta manera, cambiando por supuesto el nombre. Los elementos internos serían los mismos, pero estamos cambiando el elemento de la estructura, vamos a decir, superior. Por lo tanto quedan dos estructuras con los datos ya cargados. Si queremos verificar a ver si está todo bien, lo que podemos hacer es una compilación hasta este punto, que sería: definimos los tipos de datos, definimos variable con ese tipo de datos y hacemos la utilización básica de lo que sería el cargado de los datos, o sea, el ingreso de esos datos. Por ahora no vamos a imprimir nada. Hacemos una compilación y nos dio un error. Muy bien. ¿Por qué? Porque yo acá no definí esto de esta manera. Acá no está pasando algo. A ver. In main struct círculo. Ahí está. Bueno. Perfecto. Ahí tenemos entonces definido esto. Ahora, lo que vamos a hacer es la compilación, ya nos quedó. Y no nos dio ningún error. Perdón, nos dio un error, que esto sería. Ahora sí. Ahora compilamos, tenemos todo perfecto. Ahora, si queremos ver el resultado de esto, que suponemos que está todo bien, tendríamos que agregar dos líneas más, donde imprimiríamos los datos ingresados por el usuario. Acá estamos, ahí está. Entonces ahora ingresamos los datos y ahora vamos a hacer una impresión. Corremos el programa,
compilamos y corremos, y acá ven que nos pide el centro, el radio, perdón, de la circunferencia 1, 2, le podemos poner esto 1.3, 2.4, radio 5, 6.1, 7.4. Perfecto, entonces ahí tenemos C1 radio 2, X1 1.3 y 1.2 y así. Bueno, en este caso vemos que entonces con la utilización de estructuras podemos guardar los datos de las diferentes circunferencias que vayamos necesitando, pero tenemos que declarar una variable tipo estructura individual para cada uno. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer esto más eficiente, porque imagínense que tengamos que cargar 10, 15, 100 de este tipo de datos, sería prácticamente imposible. Tenemos que repetir 100 veces esto y 100 veces esto. Entonces, en el caso en que necesitemos hacer más de una o muchas, asociar muchas o analizar muchas circunferencias, los datos de muchas circunferencias, tenemos que hacer C, por ejemplo, perdón, círculo C de 5. Entonces, en este caso estaríamos definiendo un arreglo de 5 estructuras de este tipo. Y en este caso sí podríamos utilizar un índice y, por ejemplo, para hacer la carga rápida y la lectura o mostrar la información en pantalla. Si queremos hacer eso de esa manera, fíjense que con un simple for yo puedo hacer el ingreso de todas las diferentes circunferencias, en este caso serían 5, con un bucle repetitivo. Y si yo quisiera hacer esta misma operación pero para las 5, simplemente tendría que hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo en el momento. Ponemos aquí for i igual 0 y menor que 5 y más. Ahí está. A veces. Ahí está. Bueno. Inicio. Ahí está. Y acá en lugar de ponerse, ahí tenemos que poner, por ejemplo, 6% y de radio X1. Y acá tenemos que poner C sub I y acá, para hacer un detalle, vamos a poner el I. Ahí está. Entonces fíjense, acá cargo dato por dato y acá hago la impresión dato por dato. Si compilamos, no tengo ningún error y vamos a hacer, perdón, vamos a recompilar, esto lo vamos a anular, esto lo vamos a anular y solamente vamos a utilizar esta parte del código. Acá nos advierte que C1 y C2 no lo estamos utilizando, lo cual estaría bien, es lógico. Entonces, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fíjense que voy cargando los diferentes valores radio y xy de cada una de las 5. Y fíjense que ingresé los 5 datos de las 5 circunferencias y se imprimieron en pantalla los 5 datos. De una manera mucho más sencilla. Bueno, esto sería todo respecto de la utilización básica de la estructura. Por supuesto que esto se puede ampliar, se puede mejorar y se puede hacer diferentes ejercicios, pero la idea es hacer algo básico para que tengan donde arrancar
y luego empiecen a dar un poco más de complejidad. El ejercicio 1 de la práctica 6 tiene similaridad con este ejercicio, por eso también un poco elegí este ejercicio un poquito más complejo nomás, pero bueno. Bueno, esto es todo por hoy. Hasta luego.